¿Presento yo? ¿Presento vos? Vos. ¿Vos me presentás a mí? ¿Va? Sí. Listo. No. Bienvenidos. Acción, digo. Bienvenidos a Mi Profe Mina Cripto, nuevo podcast en el que un profesor y un alumno vamos a explicar de dónde viene la historia del dinero y hacia dónde vamos. ¿Zuko? ¿Qué tal, Liam? Una de las cosas más lindas que tiene ser profesor es que uno comparte casi obligadamente durante mucho tiempo con gente que no sabe quién es. Sí. Mutuamente. Los que damos muchas clases, o los que damos clases en muchas materias de muchos años, quizás lo tenemos en el primer año, quizás lo tenemos por el medio y quizás se reciben con nosotros en lugares educativos pequeños, donde hay una interacción bastante docente-alumno, bastante cercana en relación al contenido. Y después hay afinidades. Sí. Afinidades en la vida. A algunos les gusta el fútbol, a otros les gustan los gatos, a otros les gusta la plata, a otros les gusta bailar, a otros les gusta comer, a otros nos gusta todo. Pero hay que elegir, porque hay que estudiar, porque hay que trabajar y porque hay que pasarlo bien. En eso, yo lo conozco a Liam hace muchos años, no tengo la verdad exactamente el año. Vos Mirá, quizás sí. yo estoy en el último cuarto de el último año de la carrera y nos conocimos en el primero, así que hace 3 años. Claro, y en el medio pasan cosas, hay otros compañeros, yo le doy clase a más compañeros, hay unos que se suman. Bueno, es la magia de la educación, la magia linda de la educación. Y además pasó una pandemia, y pasó... ¿Y qué pasó en la pandemia? ¿Y en la pandemia qué pasó? ¿Qué aprendiste en la pandemia? Eso que tenemos ahí atrás de la cámara. Yo lo que aprendí en la pandemia es que los profesores se requerían mucho el trabajo de los profesores. Pero yo prioricé, bueno, no solo... Abrile. No solo prioricé dar clases, sino que prioricé dar clases en los lugares donde yo daba. Uh-huh. Pero eso, al no moverme, al no poder viajar, a mí me gusta mucho viajar, es de mis afinidades más comunes, se me fue acumulando un montón de capital, en donde en Argentina quizás, que es un hermoso país, es un maravilloso país. Un poquito de contexto, la pandemia nos llevó a todos a, inconscientemente, los que tienen un ingreso extra, ir ahorrando cada vez más. Exactamente. Y no teníamos ni dónde gastarlo. Claro, y ese capital se va ahorrando, la típica del argentino promedio, comprar dólares, ir acumulando abajo del colchón o en el banco, y ahí es cuando el profe decide... Todo legal aparte, porque, sí, porque era, bueno, en el medio, y yo dije, yo no quiero tener todo este capital en mi casa, que es un barrio promedio de Buenos Aires, muy bonito, muy lindo, que se puede visitar. Y yo dije, bueno, acá lo que quiero es poder invertirlo en algo que me permita, si bien poder seguir haciendo mi actividad, que es dar clase, que a mí me gusta mucho, que lo hago todo el tiempo, y que me divierte menos cuando tengo que poner notas, o cuando los alumnos no tienen notas. Y digo, yo quiero algo que esté tranquilo en mi casa, que lo cuide un felino que tengo acá, que no haya nadie, y que eso me permita a mí poder tener ingresos que me permitan usarlos en otros países, por ejemplo. Y ahí... Entonces ahí tendría que hacer una inversión grande. Es decir, en términos que se entienda a la argentinidad promedio, porque quizás estamos hablando con la cultura argentina, pero estamos hablando con la cultura latinoamericana, yo necesitaba algo que me permita una especie de plazo fijo de lujo, que yo ponía el dinero, disponía de un dinero, lo transformé en una especie de banco central que yo tengo desde mi casa y que eso me provee dinero. Eso es una inversión inicial bastante importante, sí. Y hay un montón de cosas que hay que medir. Por ejemplo, ¿cuánto mide? ¿Qué ruido hace? ¿Cada cuánto se rompe? Si el gato le come el cable. El retorno a la inversión. El retorno a la inversión lo primero, porque yo digo, bueno, tengo esto, ¿qué hago? ¿Me hago un viaje? No puedo, estamos en pandemia. Claro. ¿Para qué voy a sacar un pasaje? ¿Me compro una casa en San Bernardo? ¿Un departamento? Bueno, ya mi familia ya tiene, ¿para qué comprar otra? Y encima la gran diferencia entre este pequeño banco central y el plazo fijo. ¿Vos Claro. supiste diferenciar ahí? Vamos a contarle a la gente. Exacto. Yo tenía plata en plazo fijo. Vos tenías plata. Pero la plata en plazo fijo me igualaba con la inflación. Es decir, nunca ganaba. No, o perdía. Es decir, yo ponía, no era mucha cantidad, sumas de profesor,
Pero el puchito que no se gastaba, y que los profesores gastamos mucho. Yo a veces le llevo chupetín, a veces le llevo algo, a veces le llevo cosas pequeñas que son gestos que uno tiene, porque tiene alumnos que uno conoce, o por lo menos intuye ciertas historias, y eso dije, pero el plazo fijo voy a estar perdiendo. Es una inversión. Comprar dólares no se puede. Y dije, necesito algo que me permita obtener divisas en las que yo quiera, por si mañana me voy a Japón, de nuevo, o me voy a otro país, y puedo tener una tarjeta, que eso Liam sabe más que yo, que la puedo usar en todo el mundo. Y mi banco central sigue manejando. ¿Por qué? Porque las monedas japonesas, por ejemplo, estas de 50 yenes, que son hermosas, son escasas. Son escasas. Casi no hay. Y un concepto, la emisión que sufrió en el último tiempo, la pandemia y demás, ha hecho que el valor de las monedas en general disminuya. Entonces, entendiendo esto, entendiendo la potencialidad y la devaluación frecuente tanto del dólar, que se emite a un ritmo acelerado desde la pandemia, el profe decide invertir en un rig. En un rig de minería. En un rig de minería que quizás a lo lejos se escucha una especie de motor de avión que está sobrevolando. Capaz que estamos cerca del aeropuerto, o capaz que es un sonido. Y vamos a contar un poquito la historia. Sí. Porque después de 3-4 años que nosotros nos habíamos visto antes de la pandemia, Nuestra historia. Vamos a ver cómo llegamos, cómo conectamos el rig de minería con este podcast, ¿no? Porque un poquito de contexto. Yo en la pandemia empiezo a hacer TikToks sobre inversiones, sobre finanzas, sobre criptomonedas. El profe ha visto esos TikToks, ¿verdad? Y primer día de clases, después de la pandemia, presencial, me toca otra materia. Después de 2 años. Yo solamente había dado unas pequeñas clases en otras universidades a modo de, bueno, conozcámonos, pero en la UP, en la Universidad de Palermo, que es de donde yo trabajo y él estudia, solamente nos habíamos juntado los profesores el año pasado, a fin de año, como para decir, bueno, vamos a organizar. Y bueno, y gracias a Dios hay bastante trabajo y había que recibir a los chicos que estuvieron 2 años en sus casas, chicos que terminaron 5º año y no pudieron ir de viaje egresados, chicos que vinieron de otros países. Es decir, y gracias a Dios, las materias que yo doy, en este momento doy 2 materias. Ahora vamos a hablar un poquito del contexto, qué estudiaste vos. Bueno, sí, así vamos viendo un poquito también el perfil. Sí, pero cuando yo llego a la primera clase de los lunes a las 8 de la mañana, la histórica I de la UP, aparece Liam. Aparezco yo. Que además tenemos muchísima afinidad porque nos gusta el mismo equipo de fútbol. Entonces era como, sí. Había otros que conocía que se habían cortado el pelo, uno tenía el pelo largo y otro tenía el pelo corto. Bueno, y en todo esto termina la primera clase y yo me quedo hablando con el profe y me cuenta sobre que tiene un rig de minería. Entonces yo digo, el profe entendió algo que muy pocos argentinos entienden, que es que con un rig de minería, o sea, el concepto de criptomonedas, que va a ser el futuro, va a ser el dinero del futuro. Entonces el profe y que además, Liam, déjame algo. Sí. Yo trabajaba, corregía, online, y a la noche dije, quiero escuchar cosas que no tengan nada que ver con mi profesión. Claro. Quiero escuchar otras cosas. Y me ponía a ver TikTok de mis alumnos, de los que yo tengo afinidad, y de ahí uno me llevaba a otro, y mi primo me tiró criptomonedas, y una cosa fue llevando a otra, y dije, acá hay algo. Hay una intuición. Como todo lo nuevo, uno tiene que sumergirse, leer, obviamente, observar, sí, ¿no? Sí, como sí. Popper, como Popper nos dice. Como hay que estudiar, obviamente, antes de invertir, y creo que eso es algo muy bueno que hizo el profe, porque en la gente más grande la adopción es más difícil conseguirla, porque es rompernos paradigmas. Tengo 43. 43. Sí, pero igual pertenezco a otra generación cultural. Es que sí, es eso. Para los jóvenes, nosotros ya sabemos que el dinero se devalúa, vivimos con eso constantemente y entendemos el potencial de las cripto, que es lo que queremos explicar en este podcast. Exactamente. Vamos ahora a introducirnos un poquito en quiénes somos. Si querés, empiezo yo. Empieza vos. Bueno, yo estudio Economía y Finanzas en la Universidad de Palermo, a diferencia del profe, que es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, profesor de enseñanza primaria. Profesor de enseñanza primaria también. Es mi primer título, a los 19 años, en un instituto en Flores. Y próximamente, bueno, si Dios quiere, estaremos haciendo el doctorado. Eso son procesos. Hay que empezar, hay que leer mucho, hay que decir algo que nunca nadie dijo, pero sí, podemos decir que voy a estar haciendo el doctorado. Así será. Y bueno, en todo esto,
Ahora me encuentro en el último año Bueno. de la carrera. Sí. Una cosa que puedo decir que generalmente no la digo, pero la voy a decir a todo el mundo. Es decir, yo tendría que ser mención de honor de la Universidad de Buenos Aires porque yo tengo 8.04 de promedio, Mirá. incluyendo el CBC, no tengo ningún aplazo y por una cuestión administrativa nunca me dieron el título de mención de honor. Sería un segundo Mirá. título Tremendo. al que tengo, claro, pero se ve que algún profesor traspapeló una nota y me pusieron un aplazo en economía. No, en economía. Del encima, CBC. Encima en economía. En economía del CBC. Entonces, creo que fue mi primer examen y éramos como 90 en Puan. Y entiendo que el profesor se le haya traspapelado. Yo después di el final, creo que me saqué 9. En el momento me molestó porque dije, bueno, tengo que volver a estudiar todo esto de nuevo. Pero después dije, bueno, yo soy profesor, entiendo. Soy mención de honor honorífica, porque lo tengo y puedo mostrar mi analítico. Y la mención de honor sería como una especie de cuestión del ego, Claro. pero que no es necesario. Y no es necesario. No es necesario, porque lo importante es todo lo que yo aprendí. Sí. Y tuve unos profesores muy buenos. En eso yo también tuve oportunidad de formarme en la Universidad Complutense de Madrid. Estuve estudiando también otras que no tenían otras materias, por ejemplo, teología en la Universidad de Salamanca. Pasé por la Universidad de Friburgo, donde tengo algunos amigos. Es decir, cuando uno va estudiando a temprana edad, se va haciendo amigo de gente que tiene muchísimas afinidades y que uno va viendo en Suiza, en España, en distintas partes del mundo, en Egipto. Tenemos vidas parecidas porque estamos estudiando, tenemos que ordenarnos, también queremos divertirnos. Se me acuerdo ahora un amigo que me dice que es egipcio, se llama Mahmoud Leila. Una persona muy viajada, Guillermo Zuccoli. Y que teníamos la habitación al lado y él era musulmán y me enseñaba algunas cosas del mundo musulmán y los domingos íbamos al cine, juntos. Y él, es musulmán, vive en Egipto, me invitó infinidad de veces y su sueño es conocer la Patagonia. En 20 años nunca coincidimos, pero seguimos siendo amigos. Sí. Y algún día vendrá al podcast. Seguramente. Porque Y le preguntaremos sobre la adopción del blockchain y las criptomonedas en Egipto. En Egipto. En Egipto. Sí, él es oftalmólogo. O sea, pero Y bueno, él se casó. debe haber algo de cripto en Egipto. Habría que preguntarle. Debe haber. Quizá lo va a ver esto. Capaz que podemos hacer por llamada. Si no. Porque Él es muy reservado. Él sí. dice, yo me casé con él es especialista en glaucoma, en el ojo. Es una de las máximas autoridades. Él estaba haciendo el doctorado en la Complu y yo estaba haciendo, era amigo. Yo estaba estudiando en la Complu. Lo voy a nombrar, Rafael Feito Alonso. Rafael Feito Alonso sería yo en este momento. Mirá. Rafael Feito Alonso es el especialista en educación más importante para mí de España, porque además es mi amigo. Y yo cada vez que voy a España voy al despacho de él, comemos, hablamos de la familia. Otra persona que podemos traer al podcast. ¿Por qué no? Sí, si a él le interesan temas educativos y temas de la educación pública. Pero podemos hablar de la educación cripto. Y él quiere venir a dar clases a Argentina. Así Bueno, que, lo esperaremos, Rafa, en lo cualquier esperaremos. momento. Contá vos, Cuento un poquito. ¿a qué te dedicas? Bueno, los que vienen de mi TikTok ya sabrán. En pandemia me empecé a interesar mucho en la creación de contenido, economía y finanzas, que era algo que yo vengo estudiando y tanteando desde los 16 años. En el colegio me acuerdo de estar en clase y yo viendo precios de acciones, de derivados, de commodities. Con otros y demás. amigos ahí. Con otros amigos que también van a ver este podcast. Y que decían, no, cordobés, y otro no sé qué. También. Yo lo veía ahí las historias de Instagram. ¿Qué hacen? Posteriormente en la universidad también, estudiando economía y finanzas, también un montón de amigos en los que compartimos conceptos y demás. Con esto de la pandemia decido empezar el canal de TikTok. Actualmente hay una comunidad de más de 40.000 personas. Nada mal, pero seguiremos creciendo, seguiremos creando diferente contenido. También tengo mi canal de YouTube hablando de inversiones. Acá está el gato Aguinaldo. Que va a ser un personaje, en este momento, por ejemplo, quiere estar cerca tuyo o en el medio. Pero bueno, Así es. El Aguinaldo, solamente lo voy a presentar diciendo que Aguinaldo nació en noviembre, le pusimos el nombre en diciembre y a todo el mundo le gusta el Aguinaldo. Y para los que pero se va muy rápido. Los que están escuchando, acaba de cruzarse un gato, por eso mismo, Aguinaldo. Así que... Ahí está, Aguinaldito, le digo yo, que, bueno, le gusta estar cerca de la gente. El Aguinaldo dice, ¿por qué le pusiste Aguinaldo? ¿Y por qué no le decís Agui? No, se llama Aguinaldo porque a todo el mundo le gusta, es bastante lindo, pero se va rápido. Se va rápido. Bueno, así que seguí contando. Un poquito de eso, empecé a informarme,
enseñar también todo este tema de inversiones en la bolsa, criptomonedas y demás. Lamentablemente, la atención se la va a llevar él. Y bueno, Pero bueno, no importa. lo importante es los que escuchan, no le queda otra que escucharnos a nosotros. Y sí, pero va a llevar la atención. Bueno, Y empezaste a trabajar. y empecé a trabajar también. Excelente. Y bueno, con la plata que ganaba, que ahorraba, que en pandemia se ahorraba mucho, también estuve probando diferentes activos y demás, y todo esto lo fui enseñando en mi TikTok, subiendo contenido hace un montón de tiempo, y se forma esto. Entonces, hablando con el profe, dijimos, che, vos estás minando cripto, tenés un pequeño banco central de criptomonedas en tu casa, yo vengo enseñando esto, ¿por qué no hacemos un podcast? ¿Y qué vamos a representar en el podcast? El profe nos va a explicar un montón de la historia, vamos a hacer un análisis sociológico de cómo pueden llegar a impactar esta tecnología en el futuro, vamos a ser como representantes tanto de la historia como del futuro, haciendo una analogía. Acá hay libros, y acá hay, por ejemplo, esta es una piedra que con mi amigo Santiago Llavedoni, que es especialista en pulmones y que vive en Edimburgo, que cuando yo puedo ir para allá, me quedo en la casa con él, y yo le dije, me pongo a buscar, te digo, la tumba de Adam Smith está a 8 cuadras de tu casa, y Santiago, que labura todo el día, tiene 2 hijos, es el esposo de una hermana de la vida, que se llama Cristina Fernández, que es pampeana y que es psicopedagoga. Me dice, Guille, acá nadie conoce la tumba de Adam Smith. Todo el mundo conoce a David Hume y le vienen a tocar el dedo para probar. Y vos cuando vas a toda esa zona de Edimburgo, que Edimburgo es muy lindo, es verdad. Y nosotros hacía mucho frío, íbamos parando en bares, tomando cerveza, hablando, compartiendo, como comparten 2 amigos, hasta que encontramos muy escondida, y Santiago sacó una petaca de whisky ahumado. Santiago le gusta pescar, trabaja todo el día, tiene 2 hijos, y a él le gusta pescar. Tomamos lo mínimo para festejar, festejamos, y estuvimos un rato largo hasta que la encontramos. Y era una enrejada, y yo dije, mira lo que tienes acá. Una piedrita que estaba esperando en la tumba de Adam Smith, que Adam Smith, si mal no recuerdo, de toda la familia, Adam Smith está como ahí, o sea, se lo hago para ustedes, sería el abuelo de Adam Smith está chiquitito acá, una tumba chiquitita, Mira. No es la más importante. Bueno, Adam Smith, que para quien no sabe, es uno de los economistas más reconocidos, quien inventó la teoría de la mano invisible, que el mercado se regula solo, y es un tema que cripto... Por ahí está el libro, es La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones. En donde él explica... Lo he leído en economía. Por eso, en donde él explica cómo las naciones pueden hacer también, sí. dinero, y esto es a través del trabajo. En la época de Adam Smith, más o menos siglo XVI, 1700 y pico, después podemos chequearlo bien eso, la forma de hacer riqueza, según se entendía, era trabajando la tierra. Y el fruto de lo que se producía se vendía a todo el mundo, porque todos querían tener. Entonces él era amigo de Stuart Mills, el liberalismo clásico, sí. Y dice, lo mismo que pasa hoy, quizás adentro de un boliche, un trago vale más caro que afuera. Sin duda. Oferta y demanda. Digo, no es una mano invisible, es una mano visible. Es el mercado puro. Exactamente. Y ahí es cuando entra todo el concepto de las criptomonedas. Bueno, vamos a explicar, obviamente, en próximos episodios qué es el blockchain y demás, pero a grandes rasgos es una tecnología que hace que el mercado, la mano invisible que propuso Adam Smith hace muchos años, hoy sea, gracias a tecnología, un hecho del día a día. Gracias a ¿cómo era? Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, que es quien crea, o por lo menos no se sabe si existe o es una especie de mito. Exactamente. Como también es un mito que vos vas a ser presidente de un club de Argentina, pero lo vas a hacer. No es ningún mito. Entonces, para que se entienda bien, yo tengo una moneda, acá tengo una moneda de 50 yenes y una moneda de 1000 yenes. Para tener esto, tuve que haber ido a Japón, comprar cosas y poner esto en mi billetera y después venirme a Buenos Aires, donde esto no tiene ningún valor. Nadie agarra esto. Esto tiene el valor de $10, creo, 1000 yenes. Bueno, $10, en Japón se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, se pueden comprar unos vasitos como esto. No los vamos a mostrar mucho porque son un poco... Unas tacitas, pero bien. Lo ponemos así porque no queremos cosas raras. Y esos $10 son intercambiables en todo el mundo. Hoy $10 en Argentina es una muy buena cena.
Sí. Muy sí, buena sin duda. cena. Una muy buena cena. Podés comer muy bien. Entonces, lo que hay que explicar es cuánto vale en Japón ganar 1.000 yenes. El salario mínimo en Japón hoy son $4.000. En Argentina estamos alrededor de los 200, 300, por ahí, ¿no? Bueno, cambia todos los meses, pero como en Argentina hay distintos tipos de cambio, tampoco podemos También. establecer con claridad, pero pongamos un mínimo de $200. 200 dólares. $200. Esos $10 en Argentina, estos $10 que yo puedo ir a cualquier lugar de Argentina y nadie va a agarrar esto. Me va a decir, eso es el Monopoly. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el dinero tiene valor en tanto contexto. Es el fruto del trabajo de mi momento cuando yo estuve en Japón previamente y pude acceder $10. Y yo podría haber comprado otra cosa. Por algún motivo me quedó traspapelado. Hoy $10 en Argentina, una familia puede comer casi toda la semana. Un poquito menos. 2.000 pesos, ¿no? 2.000 pesos, pero puede comprar arroz, puede comprar... Puede tirar. Puede tirar, decir, bueno, esta semana nos achicamos, Sí. como pasa. Entonces, lo que representa esto es el fruto del trabajo de la gente, en donde el Estado te garantiza que 1.000 yenes va a equivaler a tantas horas de trabajo. Con la inclusión de las criptomonedas, mi amigo Hernán dice, están tus japoneses trabajando, no son japoneses. Las placas creo que son chinas, pues no sabemos de dónde. No sé. Habría que chequear. Habría que chequear. Hay gente que está... ¿Querés que explique ya? Lo vamos a dejar para el próximo episodio. Bueno, Yo este lo haría introductorio. Y vamos un poquito, bueno, ¿y qué vamos a ver? Un poquito de lo que el profe ya fue contando, la historia. Vamos a ver las diferentes propiedades del dinero y cómo la nueva tecnología puede cambiar y corromper directamente, disrumpir todo el ecosistema del dinero. Mira, Sí, no te quiero corregir porque yo no corrijo a nadie, vos estás acá en calidad de amigo. obviamente. Sí. La palabra es disrupción. Disrupción. Es decir, vos tenés una linealidad sí. y acá ocurre algo, para arriba y para abajo. Un cambio Hay de un paradigma. cambio. Hay un cambio, como cuando apareció la imprenta, Cuando como apareció Internet. apareció Internet, como cuando van apareciendo Las redes sociales. las redes sociales. Son cambios en donde solamente la gente que más o menos entiende cómo viene la jugada va viendo. Y fíjate que todos estos cambios que hubo, ninguno abarca el dinero. El dinero, el yuan, el yen es el de China. El Tengo, yen es de Japón. hay yuanes. Otro podcast Mostramos diferentes. mostramos de qué? distintos países. ¿Hace cuánto existe el yen? Aproximadamente. Y deben ser más de 200, 300 años. Más de 300 años que se usa la misma unidad de cambio. La misma, Claro, las monedas más estables del mundo, Búho, alcanzame. el franco suizo. Claro. Pero ¿cuántos años tiene el franco suizo? También. Habría que preguntarle a... Pero tienen muchísimos años. Y todas las disrupciones tecnológicas que hubo en este último tiempo, ninguna abarcó el dinero en la magnitud que lo puede hacer el Bitcoin. Conocemos de dinero digital. Los bancos tienen hoy en día dinero digital. Pero el Bitcoin y las criptomonedas son una tecnología totalmente descentralizada, que deja fuera del ecosistema a jugadores muy importantes como los bancos, como Centrales. los gobiernos, los bancos centrales, pero los bancos comerciales también. Y Claro. podemos ver una disrupción increíble y que eso es lo que queremos transmitir en el podcast. Queremos que conozcan la historia del dinero, contada acá por el profesor, y cómo esas tecnologías... Simplemente quizás lo que queremos hacer es acercar un poco de luz en un ámbito en donde hay mucha gente que lo utiliza mal. Por ejemplo, a mi mamá le tengo que explicar que una persona que paga con criptomonedas no tiene nada que ver con una criptomoneda. Yo personalmente creo que hay dos criptomonedas que son como las... A día de hoy hay dos que son... Una tiene creo que 200.000 millones. El market cap hay que chequearlo. Lo Por puedo eso, chequear ahora mismo. lo podemos chequear. Es Y algo muy volátil, pero... hay algo muy sencillo, ¿no? Acá pensemos que estamos en el Banco Central de Flores, suponiendo que estamos en Flores, y entonces yo tengo gente trabajando, haciendo dinero. Por ejemplo, este es un papel muy vistoso de Cuba, bien hecho, que hay gente trabajando. ¿Cuánto se tardaría en hacer esto, Hugo? Segundos. ¿Cada uno? Claro, cada uno, pero hay que hacerlo, hay que pintarlo. En hacerlo ahí un poco. Bueno, con una máquina rapidito. Sí. Lo saco, pero si lo tengo que hacer. Pero esto además tengo que hacerle convencer al mundo. Por ejemplo, este es el 413781.
y este es el 3782. Pero le tengo que decir al mundo que esto vale. Exactamente. Entonces tengo que ir país por país diciendo, esto tiene un valor, eso lleva mucha plata. Y eso es lo que rompe las criptomonedas. Lo que rompe las criptomonedas, y además el dinero en sí siempre va a haber más disponible, siempre va a haber una oferta monetaria que va a ser más grande. Y lo que viene en las cripto, especialmente el Bitcoin, que la oferta monetaria es cada vez menos. El máximo que se va a emitir en 2140 va a ser de 21 millones de Bitcoin. A día de hoy, acá chequeando, el market cap total, o sea, es decir, todo lo que valen los Bitcoins circulantes, son 2,4 mil millones de dólares. Y esto va a seguir aumentando cada vez más porque la oferta es finita, a diferencia de cualquier moneda fiat. Es limitada. Es como si nosotros, por ejemplo, estos podcasts van a ser 14. Y capaz que hacemos 14 más en 20 años. Temporada 1, 14. Temporada 1, 14. No sé, todavía lo tenemos que ver. Tenemos que definirlo, sí. Pero a su vez... Ya tenemos el nombre igual. Mi profe Mina Cripto. No es poca cosa. Y bueno, la idea de este podcast, para ir cerrando este capítulo introductorio, es que cualquier persona, sin importar la edad, sin importar los conocimientos previos, eso es lo más importante, pueda tener un concepto general de la tecnología del futuro. Blockchain, criptomonedas, vamos a hablar un poquito de Bitcoin, de Ethereum, los diferentes usos, cómo esa tecnología va a repercutir en un montón de áreas de la vida. Liam, hoy para tener monedas de todo el mundo, yo tengo que tener, pesa todo esto. Mirá, Hugo, la de 5 francos. Yo con esta me tomo un cafecito, ahora va a estar todo acá. Vamos a presentar quién es el Búho, ¿no? Vení, Hugo. Productor audiovisual del podcast. Nada, acá está. Este es el capo, este es el que labura. Entonces yo ahora voy a tener desde mi celular, voy a poder bajar al subte y pagarle con el celular. No tengo que cargar. Vamos a hablar de concepto de billeteras. Billeteras virtuales. Billeteras virtuales tanto centralizadas como descentralizadas, diferentes formas de almacenamiento, porque alguien se está preguntando, está bien, no tenés un billete físico, pero ¿cómo almacenás las cripto? Bueno, vamos a hablar de todo esto, vamos a explicar las diferentes tecnologías. Y aparte hay que entender algo, que es lo que, cuando yo entendí eso, inmediatamente invertí. Contanos. Ese ruido de avión que está, son validaciones. Bueno, vamos a hacer todo un podcast en el tema de validación. Pero solo, es decir, hay electricidad que está trabajando para gente que está comprando Ethereum. Capaz que hoy yo compro un Ethereum y la validación está del mismo... Tenemos que explicar para mucha gente que capaz que no conoce qué es Ethereum. Claro, Ethereum. Vamos a ir poniendo. Vamos a ir explicándolo. Esto es como para ir contando los avances y después cada uno... Esto lo vamos a ir ampliando. Vamos a hablar de los NFT también, los tokens no fungibles. Esto, más allá del arte, que es lo que se conoce, tiene un montonazo de usos. Y de variables. Y yo lo que creo es que cripto y blockchain van... Es el futuro. Van a ser transversales a todos los sectores de la economía. Mira, no tengas dudas, y esto te lo puedo asegurar por mi experiencia. Este podcast lo va a ver gente, presidentes de Banco Central de muchos países. Los van a tener que traducir, porque yo hablo porteño. Y lo van a ver y van a entender por qué la gente confía en eso. Ya hay países invirtiendo en esto. Bueno, tecnología, Salvador, pionero. El Salvador, pionero, invirtiendo mucho. Yo a veces, pero a veces me sale como el maestro de primer grado, pero él no se enoja. Él no se enoja. El Salvador invierte muchísima cantidad de sus reservas en Bitcoin, ya sea de que salga 60.000, 20.000, 30.000. Imagínense que un equipo de fútbol, que sea el más grande del mundo, no solamente los hinchas, todo el mundo dice, este equipo va a salir campeón del mundo. Por ejemplo, el Real Madrid. Sí. Yo conozco mucha gente del Real Madrid, conozco gente del Rayito, conozco gente porque estuve y he ido algunas veces al Santiago Bernabéu, me han invitado al palco, que es una experiencia en sí, es como como cuando vamos al Colón, que nosotros tenemos el Colón acá y vamos poco. Solamente, qué sé yo, con el colegio, vamos, no sé. Yo he ido a ver muchas veces, pero es una experiencia. Imagínense si nosotros el sábado a la tarde... Todos dicen que gana el Real Madrid. Todos dicen que gana el Real Madrid y el Liverpool y no sé qué, y nosotros invertimos no en una apuesta, en la criptomoneda del Real Madrid. Ya existe, ya se puede hacer. Ya sé. Vamos a hablar de todo eso, los tokens, los token fans. Hay un montonazo de conceptos. Esto es muy introductorio. La idea es que nos conozcan en principio,
que vean nuestros perfiles, que vean qué podemos otorgar en el podcast. Todavía tiene que dar el final. Tengo que dar el final todavía. Este año pienso recibir. El búho le quedan más años. El búho le queda un poquito más. O sea, va a tener que hacer otra materia conmigo. Todavía le queda bastante que leer. Sí. Yo, mi criptomoneda es, yo mediría el dinero, le daría tantas criptomonedas según los libros que leyeron. Podés armar un proyecto, ¿eh? Bueno. ¿Terminó eso de grabar? Movie record, ok. Nada, todo bien. Estamos ahí chequeando la grabación. Bueno, igual para ir cerrando, Sí, vamos esta cerrando. fue la introducción del podcast. ¿Murió No. eso? No sé por qué terminó. ¿Terminó? Igual. Se guardó igual. Primera buena, ¿eh? Sí, nos faltaría Dale. terminar de... ¿Puedo grabar y siguen? Graba. Sí. Bien, ahí recortamos. Bueno, esto es la introducción al podcast de mi profe Mina Cripto. Próximamente el primer episodio hablando de la historia del dinero. Acá Zuko nos va a contar. Y hay algo que también quiero contar. Yo trato de incorporar la diversidad, las culturas. Y yo soy el profe real, porque hay una lista que dice que yo soy el profesor y él es el alumno, pero el Liam también es mi profesor. Porque hay un montón de términos, hay un montón de cosas que el primer día me dijo, sacá como profesor, eso del celular. Como profesor te corrijo, Liam. Ahí está. Liam me dice, eso sacalo del celular. Eliminalo ya. Tardé una semana. Le obligué a eliminar Binance del celular. Porque estás todo el tiempo mirando. Entonces hoy Binance está en otra casa. ¿Qué pasa con Mi acceso a Binance lo tiene otra persona. Vamos a hablar también. Sí, obvio. De las diferentes formas de invertir en cripto, ¿no? Pero Binance la idea va a principal... tener que invertir acá. ¿Por qué te dije ojalá? Sponsor oficial Binance, próximamente. ¿Por qué le dije al profe que se elimine Binance? El hecho de estar constantemente viendo el precio de las diferentes cripto te obliga a tomar decisiones en base a psicología de corto plazo y no a fundamentos de realmente creer en la tecnología. Entonces, el hecho de eliminarlo y pensar a futuro, a largo plazo, creo en sí que ya tiene un valor muy importante. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que queremos. Queremos traer invitados de diferentes sectores. Algunos serán virtuales, otros serán reales. Los que puedan llegar a Buenos Aires vendrán. Queremos traer gente conocida del profe de todas partes del mundo para que nos cuenten su experiencia con Por el ejemplo, el director deportivo, director de marketing del Real Madrid, que yo lo conocí en una charla que dio si vos prometés que viene, en la Universidad de Palermo, ahora trabaja en Binance. Mirá, tremendo. Así que, digo, sé quién es. Binance es una persona, cuando digo de Galicia, nosotros decimos gallego, le decimos a todos los españoles. Sí. Pero es de Galicia. Y yo lo conozco indirectamente porque estuve en una charla que dio él en el segundo piso de la UP. Binance, la empresa número 1 de criptos, exchange. Vos podés ahí mismo comprar y vender criptomonedas. Y nada, esto para cerrar sería un poquito lo que se viene. Un montón de invitados. Un montón de conocimiento y un montón de luz. Miren, hoy prendimos la pantalla y pusimos tac, nombramos. Yo hablo mucho, a mí me gusta. El profe le encanta hablar. El búho medio me mira. Bueno, con esto, cada cosa que fuimos nombrando, vamos a ir abriendo, contando, explicando. Porque la idea también es que ustedes, haya una interacción. Los chicos van a manejar redes sociales. Sí, estás yendo al trabajo, querés aprender conceptos nuevos, te escuchás el podcast de mi profe Mina Cripto. Y esto está el libro, que ya está más o menos en proceso. Queremos sacar un libro con diferentes conocimientos. Y bueno, la idea es esa, conocer sobre esta nueva tecnología, que cualquier persona pueda entenderlo. Y creemos que este es el futuro, sin dudas. Yo te voy a decir algo. Esto en el futuro va a ser muy importante, pero esto ya es el presente. Ya es el presente. ¿Por qué? Porque yo ya estoy pagando cosas. Olvídate. Yo ya lo estoy usando. A mí me sirven mucho tus consejos y consejos de otro profe que se llama Bruno, que viene a jugar al... Me dice, no, fíjate esta billetera virtual porque él vende, no sé cómo se llama, de relojes. Lo que está dentro, que lo diseña él. Mirá. Entonces él tiene 2 hijas y, digamos, entre el profe nos vamos entendiendo. Bueno, y ahí se puede ver la disrupción cripto en Argentina. Los profesores están invirtiendo. Pasame el termo ese. Y no solo queremos que sea una inversión, sino queremos que entiendan la tecnología detrás de las cripto. Y ese es el focus principal del podcast. Sí, en alguno tomaremos mate, pues somos muy materos. En otro, si nos invitan a algo, tomaremos algún vinito que nos gusta. Lo primordial es transmitir conocimiento. Sí, y estar tranquilos. Bien, y que lo escuche del otro lado, y vamos a invitar a tomar mate. Cuando nos miren,
Miren, van a poner play, pero antes tienen que estar tranquilos. Sí, haciendo algo, si quieren ir caminando al trabajo, la idea es que se lleven algo de estos podcasts y que aprendan algo nuevo cada día que lo escuchen. Así que esto fue todo, espero que les guste la introducción y próximamente el episodio número 1, Zuko nos va a explicar la historia del dinero y yo un poquito de aporte de cómo puede ser modificada con la nueva tecnología blockchain. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio, espero que les haya gustado, dejen su like y comenten qué les pareció. Vamos, Primera buena, ¿eh? primera vuelta de una. Primera buena, ¿eh? Excelente. ¿Cuánto